Hola, es un placer encontrarme con ustedes un día más. Hoy es miércoles 10 de enero y el título del tema que estudiaremos es De la desesperación a la esperanza y está basado en el Salmo 13. El Salmo 13 también fue escrito por David. En este salmo encontramos tres acciones: queja, petición y agradecimiento. Comencemos hablando de la primera. Generalmente, los salmistas enumeran dos preguntas para expresar la desesperación en medio del sufrimiento y las pruebas. La primera pregunta es, ¿por qué? Y la segunda, ¿hasta cuándo? La pregunta ¿por qué? Se usa cuando el salmista quiere entender las acciones de Dios en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando parece que el Señor no está haciendo nada para salvarlo. Cuando parece que Dios lo ha abandonado en su sufrimiento, o cuando parece que el Señor lo ha desechado. En resumen, la pregunta ¿por qué? Se emplea en un intento de entender la razón de la acción o inacción de Dios. Amiga, amigo, ¿alguna vez usted le preguntó a Dios ¿por qué? ¿Sintió en algún momento difícil de su vida que el Señor lo había abandonado o desechado? ¿Pensó que no hace nada para solucionar su problema? Bueno, le recuerdo que usted no es el único que habló, sintió o pensó de esa manera. Los salmistas también lo hicieron y Dios entendió. La segunda pregunta que los salmistas se hacen para expresar su desesperación en medio del sufrimiento y las pruebas es ¿hasta cuándo? Esta pregunta es completamente diferente a ¿por qué? En su intención. ¿Hasta cuándo? No disputa las acciones de Dios en medio del sufrimiento de uno. Más bien, ¿hasta cuándo? Reconoce que el Señor siempre tiene el control. Además, esta pregunta no le pide a Dios venganza contra la fuente del dolor y la tristeza de uno. Esta expresión interrogativa simplemente expresa el deseo de saber cuánto tiempo más Dios requerirá que el creyente espere. Además, la pregunta ¿hasta cuándo? Le pide al Señor que actúe. Esta pregunta también encarna el sentimiento de fatiga espiritual que soportamos ante nuestro sufrimiento continuo y el anhelo de que termine. Amigos, nosotros también, como el salmista, podemos preguntar al Señor en nuestras oraciones, ¿hasta cuándo, Señor? Y no piense que Él se va a enojar por su atrevimiento de expresar esta pregunta. No. Él sabe que lo que usted está diciendo en realidad es reconocer que en sus manos está el control del tiempo y las circunstancias. Le pregunto, ¿usted está sufriendo una enfermedad desde hace muchos años atrás? ¿Está sufriendo conflictos familiares en su hogar? ¿Está sufriendo los estragos de las deudas sin poder librarse de ellas? ¿Está sufriendo maltratos o acoso en el lugar donde trabaja? ¿Está pidiendo que suceda algo que usted desea y no pasa nada? Pues es hora de expresar la pregunta ¿hasta cuándo? Y no se sienta mal de hacerlo, porque al hacerlo usted está diciéndole a Dios, Señor, tú eres el soberano, Rey del universo entero, el que controla los tiempos y las circunstancias. A ti te pido que soluciones mis dificultades, que abras las puertas que están cerradas frente a mí. Yo soy incapaz, soy limitado, tú eres todopoderoso y a ti acudo por ayuda. Por favor, actúa pronto porque me siento débil y cansado. Siento que no doy más, que mis fuerzas se acaban. Ayúdame, Señor. Amigos, esto es lo que significa la pregunta ¿hasta cuándo? Por tanto, desde ahora, inclúyala en sus oraciones de clamor con toda confianza. Dios entenderá. Después de su dolorosa queja con las preguntas ¿por qué y hasta cuándo?, David pasa a su petición. Amigos, esta transición, el pasar de la queja a la petición, nos muestra un principio importante en nuestras propias oraciones, y es que no debemos estancarnos ni revolcarnos en nuestros remordimientos y pesares. Más bien, debemos avanzar con fe, pidiendo iluminación, pidiendo su intervención y misericordia.
Muchas veces lo que realmente necesitamos es la seguridad de que el Creador está con nosotros. Y por último, al igual que con el Salmo 22, esta oración hecha canción también termina con palabras de confianza. Pero estas palabras son más que una simple declaración de fe. Durante las tribulaciones, el salmista expresa gozo y seguridad. Sus problemas aún persisten, pero confía en que se resolverán y confía en la providencia de Dios para sostenerlo. Esa confianza y esa fe son ejemplares. Nosotros también debemos confiar en Dios, creer en su poder y reclamar sus promesas. El salmista usa 3 verbos en su última estrofa: confiar, regocijarse y cantar. Pero ¿cómo podemos regocijarnos cuando estamos en problemas? ¿Cómo podemos cantar? Pues solo lo podremos hacer, como lo dice el salmista, cuando hemos confiado en la misericordia de Dios que nos ha tratado con generosidad. Hermanos, yo sé que la vida en la actualidad no es nada fácil. Al contrario, cada vez se pone peor, pero los hijos de Dios no estamos solos. Tenemos a un Padre Celestial que está atento a nuestras necesidades y está dispuesto a suplirlas. Sé que muchas veces nuestro pedido no llega en el momento ni la forma como queremos, pero usted no queda desamparado. Siempre hay un plato de comida en la mesa. Hay refugio en una casa propia o alquilada. Hay ropa para vestir, aunque no sea la más cara del mercado. Siempre hay trabajo, aunque no sea el que más nos agrade. Tenemos una familia, aunque no sea la más perfecta del mundo. Siempre hay lo que necesitamos. Entonces, confiemos, regocijémonos y cantemos aún en medio de nuestros problemas, porque al final, aunque muchas cosas estén mal en la vida, respiramos y estamos vivos, y eso es lo más importante de todo. Muy bien, en base a todo lo estudiado hoy, estamos listos para responder las 2 preguntas que aparecen en la lección de hoy. La primera dice así: lee el Salmo 13 y responde las preguntas: ¿qué 2 estados de ánimo principales puedes distinguir en este salmo? ¿Qué decisión crees que provocó el cambio radical en la perspectiva general del salmista? Amigos, el Salmo 13 presenta 2 estados de ánimo principales que tienen que ver con polos opuestos, con lo positivo y lo negativo, con la tristeza y la alegría, el lamento y la alabanza, la desesperanza y la esperanza, el dolor y la satisfacción. Primero uno, luego el otro. Un cambio radical en el sentir y el vivir. ¿Y por qué sucede este cambio? Pues simplemente porque el creyente sufriente decidió elegir deliberadamente confiar en el poder redentor de Dios, de modo que nuestro temor y ansiedad puedan dar paso gradualmente a la salvación de Dios y comencemos a experimentar el paso del lamento a la alabanza, de la oscuridad a la luz. Amigos, esta es la razón importante de leer los salmos cuando oramos a Dios. Los salmos pueden transformar nuestra oración al llevarnos a reafirmar la naturaleza fiel e inmutable del trato de Dios hacia su pueblo. Cuando se lee los salmos mientras oramos, las promesas de los salmos se manifiestan en la vida de los creyentes. Esto significa que permitimos que la palabra de Dios nos moldee según la voluntad de Dios y nos una a Cristo, quien demostró perfectamente la voluntad de Dios y, como Hijo de Dios encarnado, también oró los salmos. Sigamos su ejemplo. La segunda pregunta que aparece en la lección de hoy dice así: ¿cómo pueden tus pruebas acercarte más a Dios? ¿Por qué, si te descuidas, pueden alejarte de Él? Las pruebas me acercarán a Dios mientras me mantenga en comunión constante con Él a través de la oración, del estudio de la Biblia y el servicio a los demás. Estos 3 hábitos espirituales me ayudarán a conocer profundamente a Dios, y su conocimiento me dará como resultado confianza en su poder y sus promesas. Cuanto más pase tiempo en comunión íntima con Jesucristo, escuchando su voz a través de su palabra y conversando con Él a través de la oración,
iré reconociendo más claramente su forma de actuar conmigo y con el mundo. Las dudas desaparecerán poco a poco de mi vida y la luz de su presencia iluminará mi sendero para no tropezar. Amigos, que el Señor nos ayude a conocerlo profundamente de manera diaria. Que nada nos distraiga o aparte de lo más esencial de lo que es la vida, que es conocer a Dios. Siempre recordemos que si descuidamos los hábitos espirituales básicos del cristianismo, que son estudiar la Biblia, orar y servir al prójimo, con toda seguridad nos alejaremos de nuestro Dios y las dificultades de la vida nos aplastarán. Dediquemos tiempo entonces para lo esencial, no solo para lo importante. Que Dios nos bendiga en este día y nos ayude a practicar todo lo aprendido. Vamos a orar antes de despedirnos. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Hoy hemos aprendido nuevamente a confiar en ti. Aún en medio de las dificultades, podemos todavía tener esperanza de salvación porque tú estás a nuestro lado. Señor, lo que necesitamos es conocerte. Cuanto más te conozcamos, más confiaremos en ti y más recibiremos ayuda y poder. Por favor, no permitas que nos distraigamos en los pesares, en los afanes de este mundo. Al contrario, ayúdanos a enfocarnos en ti, para que los problemas y las dificultades que estamos viviendo o vayamos a vivir más adelante sean sobrellevaderos, podamos avanzar mirándote fijamente. Gracias, Señor, por enseñarnos un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, fue un placer nuevamente estudiar con ustedes la palabra de Dios. Allí donde tú te encuentres, recibe la bendición del Señor, la fortaleza, ¿sí? Y el ánimo. Gracias por todo, gracias por compartir también este video. No te olvides de hacerlo. Y gracias por suscribirte a nuestros canales: YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Un abrazo. Nos vemos mañana.